Bueno, buenas tardes. Hoy es 21 de abril. En el mundo biológico son las 17:15. En mi computadora son las 18:36, así que esto tendría que estar terminado y 56. El tema de hoy, derechos que confiere la tenencia de las acciones. Y bueno, habíamos dicho en clases anteriores que bueno, que la tenencia de la acción da la calidad de socio, pero tratándose de una sociedad impersonal de capital, para transmitir la condición de socio alcanzaba con transmitir la acción sin necesidad de que el resto de los socios consientan el cambio de socios, la ida de un socio y la entrada de un nuevo socio, y sin que la transmisión implique una modificación contractual o que se inscriba en un determinado registro. Es el artículo 319 de la 16.060 el que sistematiza los derechos esenciales de los accionistas. Y la doctrina ha dividido los derechos de los accionistas en derechos políticos y derechos económicos. Empezamos viendo los derechos políticos. Y el principal derecho el primer derecho político que vamos a ver es el derecho a participar en las asambleas de accionistas. Dice dos autores españoles, probablemente padre e hijo, Sánchez Calero y Sánchez Calero Guilarte, que el derecho de asistir a las asambleas es diverso del derecho al voto. Porque una cosa es votar, uno podría votar de determinadas maneras, pero el asistir a una asamblea implica deliberar, o sea, abogar por una posición o por la otra. El sistema de las asambleas responde al principio mayoritario, o sea, las minorías deben acatar lo que decidan las mayorías. Y dentro de esto comprendemos a los ausentes, a los socios ausentes, es decir, los que se desinteresan por lo que se va a debatir en la asamblea, que frecuentemente son las mayorías. A la mayoría de los socios no le interesa participar de las asambleas. El derecho al voto es personal, no puede transferirse sin transferir la calidad de accionistas. En principio, una acción da derecho a un voto. Y como no se puede ser propietario de menos de una acción, el derecho del voto es indivisible. Restricciones al derecho de deliberar y de votar o de asistir. Y tenemos un artículo, el 322, que nos dice que un estatuto puede establecer que para participar de una asamblea haya que tener por lo menos 10 acciones. ¿Eso implica que los que tienen una acción, 2 acciones, 5 acciones no pueden votar? No. Lo que le pide la ley es que se agrupen hasta llegar a 10 acciones para poder participar en la asamblea. Y como va a ir uno, en definitiva, los 10 votos quedan unificados en una voluntad. La sindicación de acciones. La palabra sindicato, aunque a ustedes les cueste creer, no está relacionada históricamente con los trabajadores, sino que, si ustedes piensan de las primeras clases de derecho comercial, los primeros sindicatos eran de comerciantes, artesanos, entre otros. ¿Qué implica un sindicato? Bueno, el que se empieza a tomar decisiones del punto de vista corporativo, o sea, gente que está atomizada decide fuera del ámbito de la asamblea coordinar una posición para llevar a la asamblea u otros acuerdos que puede contener la sindicación de acciones, de manera de que
en lugar de una atomización, hay un cuerpo que va a votar coherentemente y coordinadamente. Dice el 331 que serán legítimos, podría quedar la duda de si eran legítimos. ¿Ah? ¿Por qué podría quedar la duda? Bueno, porque en definitiva, como se acuerda afuera de la asamblea lo que van a hacer todos los miembros de ese sindicato de accionistas, los que pierden en la decisión afuera de la asamblea, no van a ejercer, y de todas maneras van a ir a la asamblea, no van a ejercer el voto libremente. Dice, serán legítimos los convenios de accionistas sobre compra y venta de acciones. O sea, un sindicato puede acordar que no van a vender cada uno de sus acciones por separado, sino que los miembros de ese sindicato van a vender en bloque sus acciones. ¿Y qué van a lograr vendiendo en bloque sus acciones? Se supone que mejores precios, que si cada uno saliese a la heroica a vender las mismas. Ejercicio de derecho de preferencia, que no sabemos lo que es y lo vamos a aprender seguramente en la clase que viene, y de voto o cualquier otro objeto lícito. Requisitos formales: que se le entregue a la sociedad un ejemplar que informe del nacimiento de un sindicato de accionistas, que ese sindicato se inscriba en el registro de personas jurídicas. Me queda la duda de si esto está operativo. Y en el caso de títulos accionarios, los miembros del sindicato tienen derecho a inscribir en sus títulos, en sus acciones, que forman parte de un sindicato, cosa de que le impida el traspaso de la acción y como forma de salir del sindicato. Por eso se dice que estas acciones no pueden ser negociadas en bolsa. El convenio de sindicación de acciones tiene para ser legal, tiene un plazo máximo de 15 años que pueden prorrogarse. También el artículo 39 admite la sindicación de acciones para las sociedades anónimas simplificadas. Vamos a leer un poquito. Dice un profesor que por primera vez lo nombramos en el curso, a pesar de que fue titular de la cátedra hasta hace muy poquito tiempo, que era el doctor Ripe. Dice que la sindicación es un acuerdo celebrado por accionistas de una sociedad anónima que tiene por objeto corporizar o mutualizar a distintos tenedores individuales de las mismas, con el fin de influir en la gestión social a la hora de ejercer el derecho de voto, lograr mejores precios de venta de las mismas, unir capitales para la compra. Esto no lo dijimos, decir, bueno, si se van a emitir nuevas acciones, el sindicato va a comprar las nuevas acciones como una unidad, o ejercer los derechos de preferencia y acrecimiento, y también disponer sobre el reparto de utilidades y cualquier otro objeto lícito. Sigue aclarando el profesor que supone la reunión de aquellos fuera del ámbito de organización de la sociedad. Muy bien, seguimos, volvemos a lo que estamos hablando, que era el tema de del estatuto del socio, o sea, el estatuto del accionista. Habíamos dicho que la tenencia de acciones daba derechos políticos, entre ellos participar de las asambleas, deliberar y votar. Otro derecho político que da la tenencia de las acciones es el derecho de información. Vamos a leer a un autor que no hemos leído hasta ahora, que es el doctor Nissen, un argentino contemporáneo, que dice que fiscalizar los negocios sociales se trata de un derecho autónomo que le corresponde al socio, que puede recurrir a él para conocer la marcha de la administración, o sea, qué están haciendo los administradores, en qué andan, y se encuentra vinculado con otro de no menor importancia, que es el derecho al voto.
que el socio accionista solo puede ejercer con idoneidad cuando goza del completo conocimiento del tema objeto de la votación. Es un derecho el de estar informado inderogable e instrumental para el ejercicio de otros derechos, en especial el voto. Esto último son palabras de Sánchez Calero y Sancho Calero Hilar. Y deben leer 3 artículos de la 16.060, el 321, el 339 y el 402. 321, 339 y 402. El 321 dice que los accionistas deberán, voy a mirar cómo andamos de tiempo. Dijimos que empezamos 18:36, o sea que se termina 18:56. Vamos a dejarlo acá. El 321 dice que los accionistas tendrán el derecho a obtener informes escritos o copia del balance general, memoria del órgano administrador e informe del fiscalizador si lo hubiera. O sea que el 321 nos dice que, bueno, que el accionista que frecuentemente no forma parte del órgano de administración tiene derecho a pedirle a los administradores informes, tiene derecho a ver los estados contables antes de la asamblea para ver si los va a aprobar o no, tiene derecho de leer antes de la asamblea la memoria, o sea, una relación escrita que hace el órgano de administración respecto a lo que aconteció en el ejercicio, y si hubiese un órgano de control interno, ese informe. El 333 habla de un tema que ustedes vieron en las primeras clases, que es la prueba de libros. Y habíamos, cuando estudiaron prueba de libros en el Código de Comercio, vieron que la prueba, la exhibición parcial de libros, podía ser pedido en juicio entre comerciantes por hechos del comercio, y que la exhibición total de libros era taxativa a determinadas hipótesis. Una de las hipótesis donde se podía ver la exhibición total de los libros era en los casos de sociedad. Y el 339 regula, en el caso de las sociedades anónimas, cómo funciona esa exhibición total de libros. Y dice que será ordenada por el juez, o sea, uno de los casos que puede corresponder a la exhibición total de los libros es cuando es pedida por el 10% por accionistas que representen el 10% del capital integrado. Pero no es simplemente diciendo queremos verlo porque queremos verlo, sino que deben indicar actos violatorios de la ley o del contrato social o irregularidades cometidas por cualquiera de los restantes órganos de la sociedad, acreditándose el agotamiento de los recursos, o sea, el agotamiento de la vida interna. O sea, es decir, bueno, es que primero hay que pedírselo, si quieren ver los libros, primero hay que pedírselo a la administración o al órgano de control interno. Solo en caso de rechazo de negativa injustificada de estos es que pueden recurrir a la justicia. Y el 402 está en sede de el funcionamiento del órgano de control interno, y como es un ojo, o sea, el órgano de control interno es un ojo de los accionistas en el periodo, en el ejercicio, los accionistas pueden pedirle al órgano de control interno informes sobre la situación económica y financiera de la sociedad, y hay un informe que es preceptivo antes de la asamblea a la hora de la aprobación de los balances, donde informa sobre los estados contables que presentaban los administradores. A accionistas que representen el 5% del capital integrado, le tienen que dar información sobre lo que le pidan estos accionistas. El tercer derecho político es receder, el derecho de receso, que es uno de los casos de rescisión parcial. Para Olivera García, volvemos a hablar de Olivera García, que hacía algunos minutos que no hablábamos de él, es el derecho de separación del accionista o socio disconforme con determinadas modificaciones contractuales de especial trascendencia para la sociedad.
O sea que es el derecho que tiene el socio de retirarse de la sociedad cuando hay un cambio estructural, es decir, cuando la sociedad deja de ser la misma a la cual en su momento adhirió. O cuando dentro del estatuto del socio se le piden nuevas obligaciones. Dice Olivera García, citando a Vivante, que es un freno que se le pone a las mayorías, o sea que es un derecho de las minorías. En C de Sociedades Anónimas hay varios artículos que si no los vemos ahora, no los vamos a ver más, que dice que el estatuto social puede establecer que no tengan los accionistas derechos de receso en caso de aumento de capital social por nuevos aportes, salvo los casos del 330. Si esta norma que aparece en el estatuto se la está estableciendo con posterioridad, o sea, es una modificación del estatuto que establece esta norma, el establecimiento de esta norma sí da derecho a receso. Pero no tendrán derecho a receso los socios en caso de aumento de capital si las acciones son compradas y vendidas, o sea, son sociedades anónimas abiertas que cotizan sus acciones en bolsas formales. Vamos a leerlo, 362.3. En las sociedades anónimas abiertas que emitan acciones que se coticen en mercados formales, los supuestos de aumento del capital social o reintegro, totales o parciales del capital integrado, fusión o escisión. Reintegro es una operación por el cual cuando hay pérdidas acumuladas que pueden ocasionar la disolución de la sociedad, se decide que bueno, que se va a borrar el rubro pérdidas acumuladas mediante el método de la reducción del capital, para después pedirle a los socios que esa reducción que tuvo el capital se compense con nuevos aportes. Entonces el capital no se modifica, ¿verdad? Y se eliminan las pérdidas. Decíamos, los supuestos aumentos de capital social o reintegro totales o parciales de capital integrado, fusión o escisión, en tanto las sociedades resultantes mantuvieran el carácter de sociedades anónimas abiertas, no generarán derecho de receso. Y como son y 54, o sea, nos quedan 2 minutos, dejamos para la clase que viene los derechos patrimoniales que conceden la tenencia de las acciones. Muchas gracias.